Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de neurología, continuando la serie de exploración neurológica. En videos pasados ya había comenzado a hablar sobre cómo explorar ciertos nervios craneales. Ya hablé sobre cómo explorar los nervios craneales 1, el 2, así como también los oculomotores, que sería el 3, el 4 y el 6. Y en esta ocasión voy a hablar sobre cómo evaluar los nervios craneales 5, 7 y 8, ¿ok? Entonces, el quinto par craneal, que es el nervio trigémino. ¿Cómo lo vamos a explorar? Primero que nada hay que conocer que como tal este nervio trigémino tiene dos componentes, uno sensitivo y uno motor, ¿ok? En cuanto al sensitivo, pues ¿para qué nos va a servir? Para la sensación o bueno, la sensibilidad de ¿quién? De la cara, de los dientes, la cavidad nasal, oral, así como también la piel cabelluda y la dura madre. En cuanto a la exploración, lo principal a evaluar en cuanto a la sensibilidad de este quinto par craneal es la sensibilidad de la cara, ¿ok? Ahorita vamos a pasar con eso. Mientras que la parte motora de este nervio craneal pues nos da la inervación de los músculos de ¿quién? De la masticación, ¿ok? Que ahorita vamos a ver, así como también del tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar, ¿ok? Entonces, en cuanto a lo sensitivo, ¿qué es lo que vamos a evaluar principalmente? Lo de la cara, la sensibilidad de la cara. Y en cuanto a lo motor, ¿qué es lo que vamos a evaluar principalmente? Lo que son los músculos de la masticación, ¿ok? Entonces, primero empecemos con la sensibilidad. Entonces, en cuanto a la sensibilidad, ¿qué tipo de sensibilidad vamos a explorar en la cara? Pues la sensibilidad superficial, ¿ok? Que está dado por el tacto, el dolor y la temperatura. Ya en videos posteriores voy a hablar sobre la sensibilidad, qué tipos de sensibilidad hay, pero en esta ocasión quédense con que vamos a evaluar sobre la sensibilidad superficial, que corresponde al tacto, dolor y temperatura. Ok, el tacto, ¿cómo lo vamos a evaluar? Normalmente en los martillos de reflejos, no sé si hayan visto, en algunos ya traen como unos cepillitos. Y bueno, también se puede utilizar, por ejemplo, un algodón, un cotonete o hasta una batelenguas. Ok, va. Y en cuanto al dolor, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues lo vamos a evaluar de igual forma. Luego también ya en los martillos de reflejos tienen algunos como objetos puntiagudos, obviamente no para causarle una lesión al paciente, pero simplemente como para evocar un poco de dolor, ¿ok? Y en cuanto a la temperatura, pues se pueden usar cualquier objeto frío, que pues en la práctica clínica lo más común es utilizar un diapasón. Ok, pero cualquier objeto o por ejemplo una bebida fría, etcétera, se puede utilizar para evaluar esto. Entonces, ya sabemos qué tipo de sensibilidad vamos a evaluar y ya sabemos cómo evaluar los tres apartados, tacto, dolor y temperatura. Bueno, cómo generar estos estímulos, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar esta sensibilidad? Hay que recordar que este nervio trigémino se divide en tres ramas, o bueno, tiene tres ramas, que sería el nervio oftálmico o B1, el nervio maxilar o B2 y el nervio mandibular o B3, ¿ok? Estas tres ramas, si se dan cuenta en colores, inervan ciertas zonas de la cara. El nervio oftálmico, esta parte en verde, el nervio maxilar, esta parte en azul, y el nervio mandibular, esta parte en rosado, ¿ok? Entonces estas tres zonas son las principales que vamos a evaluarle en un paciente. Y pues bien, aquí les tengo una cara. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues le vamos a decir a nuestro paciente, a ver, cierre los ojos. Y vamos a evaluarlo de dos formas, ¿ok? La primera vamos a ver si siente o no siente, ¿ok? Y le vamos a decir, a ver, cierre los ojos y en cuanto sienta un estímulo, me dice ya, ¿ok? Entonces, lo tocamos, ya sea con cualquiera de estos tres estímulos que les había dicho, ya sea con una batelenguas, con un algodón, con un cepillo, o con el objeto puntiagudo, con lo de la temperatura, con cualquiera de estos estímulos le vamos a decir, ok, en cuanto siente este estímulo, me dice, ¿va? Entonces tocamos y ya lo normal es de que nos diga ya, ok, después pasamos acá y nos va a decir ya, ok, entonces nos pasamos acá y nos va a decir ya. Entonces, si se dan cuenta, así estamos evaluando las tres ramas, el nervio oftálmico en esta zona, el nervio maxilar en esta zona y el nervio mandibular en esta zona. Y se hace así ¿para qué? Para evitar esto que, por ejemplo, en muchas ocasiones le decimos a los pacientes, siente esto y estamos tocando así, o sea, le estamos indicando de que ya estamos haciendo el estímulo. Y en muchas de las ocasiones los pacientes, por no decir la verdad, a veces nos dicen, sí lo siento, cuando no lo siente, pero al decirles nosotros, siente esto, pues ellos se piensan de que ya los estamos tocando y pues dicen que sí, ¿ok? Entonces por eso es mejor obviar esta pregunta y simplemente decir, en cuanto sienta algo, me dice, ¿ok?
Entonces ya empezamos, sienta acá, sí, sienta acá, sí, sienta acá, sí. Y así evaluamos las tres ramas del nervio trigémino, ¿ok? ¿Y cuál es la segunda forma de evaluarlo? Bueno, esta sería la primera y después hay que ver si siente del mismo lado de la parte derecha como de la parte izquierda, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente decir, a ver, siente lo mismo aquí que aquí, ¿no? Que sí o no, ok. Siente lo mismo aquí que aquí, siente lo mismo aquí que aquí, y pues ya nuestro paciente nos va a decir, sí, siento lo mismo, o no, no siento lo mismo, o no, no siento nada, etcétera, ¿ok? Y eso ya serían las alteraciones de la sensibilidad, que como tal, pues como les digo, voy a hablar sobre la sensibilidad a más a detalle en otro video, entonces esas alteraciones pues ya las voy a mencionar en otro video, ¿ok? Entonces ahorita quédense con esto, así ya evaluamos la sensibilidad como tal de la parte sensitiva del nervio trigémino. Ahora vamos con la parte motora de este nervio. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Los músculos de la masticación. Ok, los músculos de la masticación. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues evaluando el volumen, el tono y la fuerza de los músculos. Esto principalmente a inspección y a palpación. Ok, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues que nuestro paciente realice movimientos masticatorios, que abra la boca, que apriete los objetos con dientes, como por ejemplo una batelenguas, o que abra la boca contra resistencia. ¿Cómo va a ser esto? Pues bien, nos pasamos a la siguiente diapositiva, en donde pues aquí tenemos como tal a los tres músculos principales de la masticación, que pues sería el músculo temporal, que está aquí en A, el músculo macetero, que está aquí en B, y los músculos pterigoideos, que están aquí en D y en C. Ok, entonces estos son los tres músculos que vamos a evaluar. Como les digo, vamos a evaluarles el volumen, el tono y la fuerza, principalmente a inspección y a palpación. Entonces llega nuestro paciente, pues lo vemos si no existe alguna alteración probablemente en estos músculos, simplemente a la inspección, si no hay aumento de volumen, si no hay una hipotrofia de los músculos, pero lo principal es de que a la hora de evaluarlos, pues es cuando nuestro paciente realiza acciones o movimientos masticatorios y nosotros lo palpemos, ¿ok? Palpemos estos músculos. Primero, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, ya sea que nosotros le digamos al paciente simplemente apriete los dientes o simplemente le demos, por ejemplo, una batelenguas y que lo muerde, que lo apriete. ¿Y esto para qué fin? Para que apriete tanto el músculo temporal como el músculo macetero. Y una vez estando en esta forma o bueno, en esta contracción, nosotros podríamos palpar y ver si hay alguna anomalía, si hay un aumento de volumen o si no se contrae adecuadamente, etcétera. Así es como vamos a evaluar estos músculos, ¿va? ¿Y cómo vamos a evaluar el pteregoideo? Pues simplemente pidiéndole que mueva como al lateral la mandíbula, ¿ok? De lado a lado. Y nosotros pues ya vemos si existe alguna alteración o no existe una alteración. Y también se puede realizar movimientos contra resistencia, ¿ok? Que por ejemplo nosotros le pidamos al paciente que abra la boca y nosotros poner nuestra mano como por esta zona y ejercer cierta resistencia, ¿ok? Como tratando de impedir de que no abra la boca. Lo normal es de que pues obviamente no hay que poner tanta fuerza, pero que sí veamos que nuestro paciente sí tiene la suficiente fuerza como para abrir o vencer nuestra resistencia, ¿ok? O también de la misma forma para los pterigoideos es igual ponerle nuestras manos como en esta zona de la mejilla y de igual de la otra forma y decirle que mueva hacia lateral la mandíbula para ver si tiene la suficiente fuerza como para vencer esta resistencia. Ok, así es entonces como se evalúan los músculos de la masticación, realizando ejercicios o bueno, movimientos y ya ver el volumen, el tono y la fuerza de estos músculos. Y por último también existe el reflejo macetero y el reflejo corneal, que en este nervio trigémino sirve como aferencia, ¿ok? Primero les voy a explicar el reflejo macetero, que lo podemos ver acá. Aquí pues el reflejo macetero prácticamente se utiliza pues un martillo de reflejos, que aquí más que martillo parece como una estaca, pero bien. Entonces se utiliza un martillo de reflejos y pues colocamos aquí nuestro dedo y le damos un golpe suave y seco en esta parte, bueno, en esta región mandibular. ¿Y qué es lo que vamos a esperar? Que se abra tantito la mandíbula, ¿ok? Para este reflejo, tanto la aferencia como la eferencia, o sea, la sensación de este reflejo y el movimiento que se produce al percutir en esta zona con el martillo de reflejos, pues está dado por el propio nervio trigémino, ¿ok? Entonces la aferencia y la eferencia es dado por este nervio. Y ya por último el reflejo corneal como tal, ya lo vamos a ver también más adelante en cuanto al nervio facial, pero de una vez les digo que aquí el reflejo corneal pues simplemente vamos a estimular principalmente usando un algodón y vamos a estimular como tal la córnea
Y este nervio trigémino es la aferencia, ¿ok? Entonces la córnea siente gracias al trigémino. ¿Y cuál es el resultado de este reflejo? Que cierra el párpado, ¿ok? Que cierren los ojos. Este cierre ocular está dado por el nervio facial. Ok, ya más adelante lo voy a mencionar, pero simplemente que se queden también de que como tal el reflejo corneal también está involucrado el nervio trigémino. Ok, entonces ya con esto ya evaluamos al nervio trigémino. Ahora pasando al nervio facial, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues bien, el nervio facial, como lo podemos ver en esta tabla que hice, pues tiene distintas funciones. Una función motora facial, obviamente principalmente para mover los músculos de la expresión facial, o bueno, los músculos de la cara, así como también una función refleja, una función gustativa o de sensibilidad y una función parasimpática, ¿ok? Entonces vamos a evaluar cómo, vamos a ver cómo vamos a evaluar estas funciones. Primero, la evaluación motora, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar si existen asimetrías faciales en reposo. ¿A qué me refiero con esto de que en reposo? Pues bien, llega nuestro paciente y una vez que le vemos la cara, pues ya desde ese momento hay que evaluar si existe alguna asimetría, ¿ok? No hay que esperar a que primero haga movimientos o cosas por el estilo para poder ver si hay o no alguna asimetría, ¿ok? Entonces, ya después de evaluarlo así en reposo, ya le vamos a pedir que realice ciertos gestos, como que, como por ejemplo, principalmente elevar las cejas, arrugar la frente, cerrar los ojos, inflar las mejillas. Esas son como que las principales pruebas que se podrían hacer, como lo podemos ver en estas imágenes, ¿ok? Aquí levantando las cejas, aquí como que frunciendo las cejas, aquí cerrando los ojos, aquí sonriendo y aquí inflando las mejillas, ¿ok? Entonces se utilizan estos gestos para evaluar el nervio facial, ¿ok? Pues aquí, como les digo, ¿cómo vamos a evaluar, por ejemplo, el músculo oculoorbicular? Pues simplemente pidiéndole al paciente que cierre los ojos con fuerza, y en muchas de las situaciones podríamos nosotros también tratar de abrir el párpado superior con nuestros propios dedos, ¿ok? O sea, una vez que ya está aquí con los ojos cerrados, tratar de levantar los párpados y ver si aún aguanta, a pesar de nuestra fuerza, bueno, de tratar de abrirle los ojos, hay que ver si el paciente todavía aguanta manteniendo los ojos cerrados, ¿ok? Y aquí podríamos ver como tal el signo de Bell, que es cuando al tratar de cerrar los ojos, el ojo se desplaza hacia arriba, ¿ok? ¿En qué partes o bueno, en qué patología vemos este signo de Bell? En la parálisis facial, ¿ok? Entonces recuerden, como tal no existe una parálisis de Bell, sino que la parálisis facial, que ya lo vamos a ver en otro video que también voy a hacer de parálisis facial, entonces esta parálisis facial puede tener el signo de Bell, que es esto cuando el ojo se desplaza hacia arriba al intentar cerrar los ojos, ¿ok? Pero bien, entonces hasta ahorita quédense con que para evaluar este músculo oculoorbicular simplemente le pedimos a nuestro paciente que cierre los ojos, ¿va? Después, ¿cómo evaluamos, por ejemplo, el músculo orbicular de la boca? Pues inflando las mejillas y presionar también, o sea, una vez que ya estén así infladas las mejillas, pues simplemente realizar cierta presión acá o acá para ver si mantiene infladas las mejillas. Después, también podremos ver el signo del cutáneo del cuello de Babinski, que pues es evaluar la contracción de este platisma, ya sea a la hora de sonreír o que baje o que intente bajar como las comisuras vocales. Ok, así es como se contrae como tal este músculo cutáneo del cuello, o también conocido como platisma. Ok, y pues el signo de Chobostek, que ocurre ya sea percutir o simplemente presionar al meato auditivo externo, o bueno, más que nada en la salida de este nervio facial, como lo podemos ver acá, que cuando nosotros lo presionamos por algunos segundos o hasta minutos, se puede llegar a ver una contracción de estos músculos, como lo podemos ver en la imagen. ¿Y esto a qué se debe? A una hipocalcemia, ¿ok? Entonces, cuando el paciente tiene una hipocalcemia y presionamos o percutimos esta parte de donde sale como tal el nervio facial, entonces se contraen los músculos, ¿ok? Lo normal pues es de que no suceda, pero pues siempre cuando hay una hipocalcemia pues sí puede suceder. Ahora bien, pasamos a la función refleja, en donde esta función refleja, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues con distintos reflejos. Primero el reflejo del parpadeo, que se puede utilizar una amenaza visual, como por ejemplo pasar nuestra mano cerca de su ojo o un papel, etcétera, que es cuando rápido como que cerramos los ojos, ¿ok? Que pues a todos en algún momento como que nos ha pasado, ¿ok? De que nos pasa algo aquí cerca y cerramos rápido los ojos, ¿ok?
Es una manera muy sencilla de evaluar este reflejo del parpadeo, así como también el reflejo corneal que ya les estaba mencionando hace rato, de que como tal la aferencia está dada por el trigémino, pero la acción de cerrar como tal los párpados está dado por el nervio facial. Ok, entonces ¿cómo se realiza este reflejo corneal? Simplemente con un algodón, como se ve en la imagen, decirle al paciente que vea hacia un lado y pues ya simplemente estimular esta zona de la córnea. Ok, ¿y qué es lo que se va a producir? Que se cierre el ojo, ¿va? Pero entonces, esta sensación de que estamos estimulando la córnea, recuerden que está dado por el quinto par craneal, el trigémino, y el cierre del ojo por este séptimo par craneal. También podríamos evaluar reflejo nasolacrimal, el estapedial, que esto es más con una audiometría, que pues no me voy a meter tanto en eso, así como también el nasopalpebral, que sí es importante mencionarlo ahorita en neurología, que sería que cuando percutimos ya sea con un martillo de reflejos o hasta con nuestro propio dedo esta parte en la frente, ¿qué es lo que va a pasar? O bueno, en la región entre cejas, ¿qué es lo que va a pasar? Que el paciente cierre los ojos, como lo podemos ver acá. Pero si no, lo normal es de que a primera, sin decirle esto, que cierre los ojos. Pero cuando nosotros le decimos no cierre los ojos, lo normal es de que otra vez al estimular esta zona no lo cierre, ¿ok? Pero por ejemplo en bebés o también en el extremo de la vida, como por ejemplo ya en adultos muy mayores, aunque nosotros le digamos no cierre los ojos y al seguir estimulando esta zona, siguen cerrando los ojos, ¿ok? Que esto ya lo vamos a ver en un video de signos anormales, ¿ok? Entonces así queda. El signo nasopalpebral es cuando damos un golpe suave y que se cierren los ojos. Eso sería lo normal, solo una vez, después pedirle al paciente que ya no cierre los ojos y ya no los volvería a cerrar, ¿ok? También tenemos cómo explorar la función gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿ok? Ojo, en el nervio facial se evalúa la función gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, aquí tenemos la lengua, ¿ok? Entonces se divide en tercios. Entonces, esta parte de acá de la lengua es la que vamos a evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar estos 2/3 de la lengua? Pues simplemente darle sabores, como por ejemplo sabores amargos, ya sean ácidos, dulces o hasta salados, ¿ok? ¿Y cómo vamos a evaluarla? Pues principalmente recuerden que la lengua como tal se divide en dos partes, ¿ok? En una parte derecha y una parte izquierda, según la inervación. Aquí pues llega como tal el nervio facial derecho y aquí pues el nervio facial izquierdo, ¿ok? Sus ramas, ¿ok? La que inervan como tal la lengua. Entonces por eso es importante que a la hora de evaluar la función gustativa pongamos por ejemplo el sabor en esta mitad y después en esta mitad, ¿ok? No como tal hacia al azar, no, sino que en una mitad primero y en otra mitad después. ¿Para qué? Para evaluar si un nervio facial, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, es el que está afectado, ¿ok? Es importante evaluar esto. Y también existe una función parasimpática de este nervio facial, que pues simplemente es el análisis de la producción de lágrimas y la saliva, ¿ok? Pero principalmente lo que se evalúa en este nervio facial, pues sería, como les digo, la mímica facial y como tal, la función refleja el reflejo del parpadeo, el corneal, el nasopalpebral y la función gustativa, ¿ok? Entonces eso sería como lo principal del nervio facial. Ahora bien, pasando y por último al nervio vestibulococlear, pues como tal es un nervio sensitivo aferente somático especial. ¿Y qué va a ser la función de este nervio? Pues nos va a servir para la audición y el equilibrio. Ok, entonces, ¿qué vamos a evaluar? La audición, el equilibrio y presencia o no de nistagmo siempre y cuando nuestro paciente tenga vértigo. Ok, entonces, audición. Empezando con la audición. ¿Cuándo se va a alterar? ¿Cuándo se va a evaluar? Cuando exista una alteración auditiva, cuando existan acúfenos o exista también vértigo. Y bien, entonces, ¿cómo evaluamos la audición? Hay dos formas. Por ejemplo, la primera sería utilizar la maniobra como del susurro o también frote, en donde, por ejemplo, tenemos aquí a nuestro paciente y nos tapamos la boca y, por ejemplo, vamos a susurrar una serie de números, por ejemplo, 4, 5 y 6, ¿ok? Mientras nosotros como que le frotamos los dedos acá como tipo para distraerlo, ¿ok? Entonces, obviamente también nuestro susurro pues tiene que ser lo suficientemente fuerte, por decirlo así, como para que el paciente nos llegue a escuchar.
pero si vemos de que no nos escucha nuestro susurro, cuando normalmente sí nos debería de escuchar, pues entonces podríamos estar ante un caso de hipoacusia, ¿ok? Esta hipoacusia pues es la disminución de la audición como tal. Y como tal, para ver cuál es el tipo de hipoacusia, ya sea neurosensorial o de transmisión, como lo vamos a evaluar con las dos maniobras, estas de Rinne y Weber. Ok, entonces ya vimos que nuestro paciente con la primera maniobra de susurro o de frote no nos escuchó bien y que puede tener una hipoacusia, entonces ya utilizamos el test de Weber y el test de Rinne para ver qué tipo de hipoacusia es, ok, si es de conducción o si es neurosensorial. Entonces empezamos. ¿Cuál es la prueba de Weber? Esta nos sirve para ver cuál es el tipo de alteración. Pues bien, en la prueba de Weber vamos a poner un diapasón. Vamos a golpear un diapasón. ¿Cómo se debe de escuchar el sonido de un diapasón? Pues se debe de escuchar más o menos así. Entonces, vamos a golpear el diapasón, va a sonar así como les mostré, y se lo vamos a colocar en la prueba de Weber en la parte de acá. Normalmente, bueno, los libros dicen que en la parte arriba de la cabeza, pero pues para que se escuche bien y no tengamos problemas, porque algunos pacientes, ya sea por el cabello, pues no pueden escuchar bien en esta zona, entonces lo ponemos como en la frente, ¿ok? En la parte central de la frente, en la línea media. Entonces, como colocamos ahí el diapasón, ¿y qué es lo que va a pasar? O bueno, ¿cuáles van a ser los datos? Pues bien, lo normal es de que a ambos lados se escuche la misma intensidad, ¿ok? Que se escuche este sonido que les puse de la misma intensidad, tanto en el oído derecho como en el oído izquierdo. Pero hay pacientes que nos van a decir así como que, es que oiga doctor, como que en mi oído izquierdo lo siento raro, como que no escucho bien. Ok, entonces recuerden, este es el oído izquierdo y este es el derecho, en este ejemplo que les estoy poniendo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si existe una hipoacusia de conducción, se va a ir hacia el oído enfermo. Y si existe una hipoacusia neurosensorial, se va a ir al oído sano. ¿Cómo es esto? Recordemos que los sonidos pues viajan en el aire y llegan al oído y se transmiten pues por huesos, ¿no? Por los huesecillos y todo esto hacia lo que es pues ya el nervio vestibular, etc. Y van a haber dos tipos de alteración. Una hipoacusia de conducción, cuando esta parte de conducción que les digo del oído medio e interno como tal de los huesecillos, la cóclea y todo esto está alterado, y una alteración neurosensorial cuando como tal el nervio esté alterado o como tal las partes o bueno los centros de la audición, ¿ok? Entonces problemas en la conducción como tal de oído medio e interno, ¿ok? De los huesecillos y todo eso, y problemas neurosensoriales ya como tal del nervio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa como les digo en esta parte de que si por ejemplo este ruido, nuestro paciente dice, oiga doctor, este ruido que me está generando se escucha más en mi oído enfermo, en el izquierdo que le estaba mencionando, entonces nos va a indicar que es un problema de conducción. ¿Por qué? Porque si el sonido este que está acá sí se transmite por vía ósea acá y si lo escucha bien, lo escucha más acá, quiere decir que el problema como tal es de conducción. Porque si cuando nosotros estamos generándole un ruido normal que va por aire, llega acá y no se transmite bien acá, pero cuando utilizamos el diapasón se transmite bien de forma ósea, quiere decir que es un problema de conducción, ¿ok? Mientras que si es un problema neurosensorial, el sonido, bueno, el paciente nos va a decir, oiga doctor, este sonido lo escucho más del lado sano, de este lado derecho, ¿ok? Entonces quiere decir que es un problema neurosensorial. ¿Por qué? Porque les digo que el problema como tal es el nervio. Entonces, por más de que estimulemos como tal, este nervio no se va a estimular, no va a escuchar bien el paciente. Por eso es de que el sonido se transmite bien acá, porque aquí como tal la conducción y el nervio están bien, mientras que acá ni de forma ósea ni de forma nerviosa se puede escuchar, por eso es de que se va al lado sano. Ok, entonces de Weber para ver si es de conducción o bueno, una hipoacusia de tipo de conducción o neurosensorial. Ok, si es de conducción se va al oído enfermo y si es neurosensorial va al oído sano. Mientras que la prueba de Rinne como tal evalúa la conducción ósea y la conducción aérea, ¿ok? La ósea se va a evaluar cuando pongamos el diapasón en el mastoides, ¿ok? En el hueso mastoides por detrás de la oreja, obviamente como les digo por el hueso, esto es de conducción. Y la forma aérea como se ve acá, una vez que le colocamos a nuestro paciente aquí en el mastoides
el diapasón obviamente ya vibrando y generando el sonido que les mostré. Cuando nuestro paciente nos diga que ya lo dejó de oír, entonces colocamos así el diapasón para evaluar también la forma aérea. Lo normal es que nuestro paciente escuche más tiempo de forma aérea que de ósea, ¿ok? Que escuche por más tiempo o por más segundos de esta forma que de esta forma, ¿ok? Más aérea que de ósea. Mientras que va a ser anormal o bueno negativo cuando se escuche más tiempo de forma ósea que de forma aérea. ¿Y qué nos va a traducir esto? O sea, lo normal es de que pues escuche más lo aéreo que lo óseo, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué es lo que nos va a traducir un RINE negativo o anormal en donde como tal la conducción ósea se escucha más el sonido por medio óseo que por medio aéreo? Que quiere decir que como tal la alteración es conductiva. Y después después de evaluar como tal la audición, vamos a evaluar el equilibrio, que para esto pues existen distintas maniobras como lo podemos ver en esta tabla, ¿ok? Y pues bien, ¿esto en qué momentos? Pues ante síntomas de vértigo, acúfenos o trastornos del equilibrio. Bien, vamos a empezar. Entonces, primero, la maniobra de Romberg, que es cuando el paciente está de pie, con pies juntos y brazos extendidos, con ojos abiertos y luego cerrados, así como está acá, ¿ok? Aquí no están los brazos extendidos, pero pues se puede o no tener los brazos extendidos, ¿ok? Entonces, maniobra de Romberg, paciente de pie, con pies juntos, ya sea con brazos o no extendidos, y primero con ojos abiertos, ¿ok? Cuando lo normal es de que esté bien posicionado y que no se tambalee, ¿ok? Eso es lo normal, pero va a haber una alteración del equilibrio cuando vemos que nuestro paciente se empieza a tambalear con ojos abiertos, ¿ok? O en el caso de que con los ojos abiertos esté normal, pero cuando le decimos a ver cierra los ojos, se empieza a tambalear, ¿ok? Como lo vemos en la imagen. Por eso es que se evalúa con ojos abiertos primero y después con ojos cerrados, ¿ok? Después tenemos la maniobra de Utenberg, o también conocida como maniobra de Fukuda, que pues es el paciente de pie con brazos extendidos y ojos cerrados y realiza una marcha en el mismo lugar, que es la que vemos acá, ¿ok? En el mismo lugar, no va a caminar, ¿ok? No va a caminar, sino que ahí en el mismo lugar va a empezar a subir las piernas, va a hacer una marcha y pues lo normal es de que se quede en el mismo sitio. Lo patológico es de que se empiece a girar, o sea, que se empiece a mover hacia un lado, ya mínimo 15 grados, ¿ok? En 15 segundos. Recuerden entonces, Romberg de pie y nada más vemos si se tambalea o no. Utenberger es lo de la marcha y vemos si se mueve hacia un lado o no. Después tenemos también para hablar la marcha de tándem, que serían este tipo de marcha, ¿ok? Con los pies juntitos, como lo podemos ver acá. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, que nuestro paciente camine así por esta marcha de tándem que les digo. Lo normal es de que pues no se tambalee. Lo patológico es cuando el paciente se empieza a tambalear o hasta caer, ¿ok? Por eso es que es muy importante a la hora de evaluar este tipo de maniobras de que estemos pegaditos al paciente, porque si se tambalea puede llegar, o bueno, ser tanta la alteración, que hasta se puede caer, ¿ok? Entonces hay que proteger a nuestros pacientes de que no se caigan. Después tenemos la maniobra de Varani, que es con el paciente con ojos cerrados y ambos brazos extendidos en ángulo recto y valorar las desviaciones de los brazos. ¿Dónde está esta maniobra de Varani? Pues acá, aquí lo podemos ver, o bueno, lo esquematiza más o menos, como les digo, pacientes con ojos cerrados y ambos brazos extendidos en ángulo recto y pues valorar las desviaciones. O sea, lo normal es de que tengan así los brazos bien rectos y sin moverlos, pero por ejemplo cuando le pedimos que cierre los ojos, se empiezan a mover hacia un lado, ¿ok? Lo patológico es de que exista desviación. Después la maniobra de Babinski-Well es hacer que el paciente camine hacia adelante y atrás unos 4 a 5 pasos con ojos cerrados. ¿Qué es lo normal? Lo normal en un paciente es que no se desvíe, simplemente camine derecho y regrese derecho, ¿ok? Lo patológico es cuando el paciente se empieza a desviar, ¿ok? Que en unos segundos se empieza a desviar y forme caminatas como en estrella, en ballesta o en abanico, o también una marcha táxica, como lo podemos ver acá, ¿ok? Lo normal es de que si inicia acá, termina acá y regrese, ¿ok? En forma lineal y pues recta, como empezó. Y va a existir problemas de que luego empiece nuestro paciente bien, pero a la hora de regresar, regresa acá, después se va hacia acá, después regresa acá, o sea que haga este tipo de movimientos, ¿ok? Por ejemplo, como la estrella, esta que les estoy mostrando, ¿ok? Que se le conoce como signo de estrella Babinski, ¿ok? Después, también podremos utilizar otro tipo de maniobra que es el de desviación de índices, ¿ok? Que el paciente y el médico van a estar sentados y que el paciente trate de tocar con la punta de su dedo el dedo del médico, ¿ok? Que pues es más o menos como acá, ¿ok? Que estén sentados los dos y que pues el paciente con un dedo trate de tocar el dedo
del explorador, ¿ok? Del médico. Y esto lo haga con ojos abiertos primero y después que cierre los ojos y ver si logra tocar nuestro dedo, ¿ok? Lo normal es de que o toque nuestro dedo o que esté muy cerca, ¿ok? Luego pues también nos toca abajo del dedo o cerca de la mano, pues todavía está bien. Pero ya si es muy alterado de que se desvía mucho el dedo, cuando cierra los ojos quiere decir que hay una alteración. Y también podremos utilizar la maniobra del impulso cefálico, que pues ¿cómo se realiza? Pues el paciente está sentado con la mirada primaria y hay que mover de un lado la cabeza y del otro lado, ¿ok? ¿Cómo es esto? Pues es esto acá, ¿ok? Vamos a tomarle con nuestras manos la cabeza del paciente. La paciente o el paciente nos va a ver hacia nuestros ojos, ¿ok? Va a estar viendo hacia nuestros ojos. Y que trate de no mover la mirada, de no mover los ojos. Sí vamos a mover su cabeza de lado a lado como lo vemos. Y lo normal es como está en la imagen, que nos siga viendo. Y, por ejemplo, cuando puede haber una lesión del laberinto o una lesión de este nervio vestíbulo-coclear, aunque nosotros le digamos de que no mueva los ojos, va a ocurrir esto, de que movemos la cabeza, se mueven los ojos o se desvían los ojos, a pesar de que nosotros le dijimos que no lo hiciera, y aunque después los regrese. Si se dan cuenta, ¿ok? Aquí si se dieron cuenta, en ningún momento mueve los ojos, sigue viéndonos a nosotros, pero aquí, si se dan cuenta, hubo un momento en una lesión del laberinto o como tal del nervio vestíbulo coclear, movió los ojos, aunque ya después los regresó a como lo dijimos nosotros, pero pues esto es indicativo de una lesión, ¿ok? Entonces así son como tal las maniobras para ver si existe una alteración como tal del nervio vestíbulo coclear en cuanto al equilibrio, ¿ok? Y ya por último, evaluar si existe un nistagmus, que como tal ya les había hablado cuando hablamos sobre la exploración de los oculomotores, que existe un nistagmus fisiológico, que pues es como tal este movimiento ocular rápido, que ya sea de lado a lado o de forma vertical, ¿ok? Hay distintos tipos de nistagmus, como lo podemos ver en esta tabla: el leptosinótico, el de postura, el de temperatura, el espontáneo y el de rotación, ¿ok? ¿Cómo vamos a evaluar si existe la presencia de un nistagmus? Pues cuando nuestro paciente llegue con problemas de vértigo, ¿ok? Cuando nos digan nuestros pacientes, oiga doctora, es que me he sentido muy mareada, o que giran las cosas alrededor de mí, etc., podríamos evaluar el nistagmus. ¿Cuál es la principal prueba para evaluar el nistagmus? Pues la que principalmente se utiliza es la de la postura, ¿ok? Pero pues les voy a hablar un poquito de los otros. Ya se está haciendo un poquito largo este video, pero bien, ya casi termino. El optocinótico, pues es el paciente con mirada fija y pues simplemente hay que decirle que mire fijamente esta cinta métrica, ¿ok? Y le vamos a empezar a mover esta cinta métrica, ¿ok? A deslizarla por nuestros dedos, pero que siga viendo la cinta métrica. ¿Qué es lo que va a ocurrir al final? Pues de que puede tener un nistagmus, ¿ok? Esta prueba pues casi no es utilizada, sino que como les digo, la más utilizada es la postura, pero pues se las menciono. Después tenemos el nistagmus espontáneo, que es cuando que se genera cuando el paciente está con mirada primaria, o sea, mirada hacia el frente, y sin ningún estímulo simplemente tiene el nistagmus, ¿ok? O sea, sin prácticamente realizar ningún estímulo, se puede llegar a apreciar este nistagmus, ¿ok? Por eso se le denomina nistagmus espontáneo, ¿ok? Después tenemos el nistagmus realizado por la postura, que se utiliza la maniobra de Barani, o también conocida como Dix-Hallpike. Que pues, ¿de qué va esta maniobra? Pues simplemente, ya sé que no se ve tan bien esta imagen, pero pues es la única que encontré como para explicarles bien esto. El paciente se siente y que a la hora de acostarlo le agarremos la cabeza, pero viendo hacia un lado, ¿ok? Ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Ojo, pero si el paciente nos dice, es que oiga doctor, como que al girar hacia el lado derecho como que me mareo, entonces empezar por el lado derecho, ¿ok? Suponiendo que nuestro paciente en este ejemplo nos diga, oiga doctor, es que me siento más mareado cuando giro mi cabeza hacia el lado izquierdo, entonces como está en la imagen vamos a girar su cabeza del lado izquierdo, ¿ok? Entonces una vez ya girada la cabeza, acostamos a nuestro paciente, que la cabeza trate de quedar más, un nivel más abajo que de lo de la cama que está acá. Entonces ya estando acá, evaluamos los ojos como por unos 30-60 segundos y vemos si existe un nistagmus. Después lo volvemos a parar y le giramos la cabeza hacia el otro lado y de igual forma lo volvemos a acostar y evaluamos si existe o no la presencia de nistagmus, ¿ok? Y esto es dado por el nistagmus de postura, ¿ok? Entonces ya vimos el optocinótico, que es cuando vemos una cinta métrica o vemos algo en movimiento, el espontáneo cuando simplemente ni siquiera
ni con ningún estímulo, simplemente existe el nistagmus, el de postura con esta maniobra de Dix-Hallpike, o también conocida como Varani, y ahorita vamos a ver el de rotación, que pues está medio divertida, es simplemente girar al paciente en una silla unas 10 veces y pues en 20 segundos, con ojos cerrados y después detener de forma brusca y pues ver si existe o no el nistagmus y ver la dirección, ¿ok? Y también la temperatura que se puede llegar a utilizar para despertar a este nistagmus si es que está presente. Ok, y simplemente, bueno, siempre lo vamos a realizar siempre y cuando los conductos auditivos estén permeables, que el tímpano esté normal, que no tenga ninguna perforación. Si no, imagínense, vamos a estimular muy feo como tal a este nervio, ¿ok? Entonces que no esté perforado el tímpano, sin que no tenga alguna fractura de base del cráneo y pues sin antecedentes de cirugía de oído. Ok, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues simplemente introduciéndole a nuestro paciente unos 5 mililitros de agua fría aproximadamente, obviamente tampoco una congelada, ok, una fría, un poquito fría nada más, ok, y pues qué es lo que se va a esperar, una desviación, si existe el nistagmus, una desviación tónica de ojos al lado estimulado, ok, entonces si le metemos el agua fría en el oído derecho, el nistagmus se va al lado derecho, ok, así es como funciona esta de temperatura y así es como tal, cómo poder despertar estos tipos de nistagmus, ok. Entonces esto fue todo por el video de hoy, ya sé, fue un poquito largo, pero pues está bien. Entonces espero que les haya gustado y si es así pues suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.